gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Coincidencia? No creo. Pero vamos a preguntarle al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, ganador del Premio Nacional de Locución 2022, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Tremenda exhibida, mi querido Ricardo. Feliz Navidad, feliz inicio de semana, feliz inicio de la última semana de este 2022, que el 2023 venga cargado de grandes proyectos y que compartamos el camino, mi querido Ricardo. Pero ¿cómo ves esta exhibida a estos personajes que son los que escriben contra López Obrador y que en su momento callaron en tiempos de Calderón? Coincidencias no creo. ¿Tú qué piensas? No hay coincidencias, querido Vicente, público memorioso. Muchas gracias por la felicitación. Yo deseo lo mismo y verás que en este camino nos vamos a seguir encontrando y aportando para que este periodismo de investigación, este periodismo social siga creciendo. Y hace muy bien, respondiendo a tu pregunta, querido Vicente, el presidente López Obrador, en seguir exhibiendo, evidenciando el pútrido cuerpo de la corrupción, porque estos personajes ya forman parte de ese cuerpo envilecido de la corrupción. Estos personajes mezquinos que desde hace muchos años, décadas diría yo, y que ha visto usted en su pantalla hoy en la conferencia mañanera y que está viendo ahora mismo en la pantalla de Sin Censura, han invadido los espacios de información y no son periodistas, y no me cansaré de decirlo porque de ahí deriva todo el mal que han engendrado. Si estos personajes fueran realmente periodistas, entenderían que el periodismo es un servicio público, y lo subrayo, público, que trabaja con uno de los recursos más valiosos y poderosos de la sociedad mexicana y de la sociedad, yo diría mundial, la información. Pero aunque lo saben, no lo entienden, porque una cosa, usted lo sabe muy bien, es saber y otra cosa es entender. Estos personajes no saben comprender en el sentido estricto de la palabra, porque estos personajes saben que esparcir un bulo, una noticia falsa, es pernicioso, pero no lo entienden porque si lo entendieran, sabrían que eso haría colapsar incluso no solamente a un partido político, un personaje político, un empresario, no, harían colapsar a una sociedad entera. Y es que si el entendimiento es, como decía Hegel, la facultad de razonar con acierto, de argumentar, de exponer sistemáticamente los propios pensamientos, esta gente definitivamente no sabe razonar. Ahora, si sabe razonar y aún así sigue esparciendo bulos y noticias falsas, entonces eso quiere decir que estamos ante personajes absolutamente perversos, porque perverso, Vicente, es mentirle a la gente diciéndole que estás cubriendo, por ejemplo, en vivo un operativo para detener a una supuesta banda de secuestradores y que tú sepas en tu fuero interno que es mentira. Y pese a ello, contamines a la gente que te ve con un montaje así de miserable como hizo, es decirle a la gente, sabiendo que es una mentira, que hay una niña atrapada bajo los escombros de un colegio, tal como hizo la supuesta reportera Deniel Iturbide, y que ahora es flamante conductora estelar en Televisa. Durante las transmisiones que se suscitaron el 19 de septiembre de 2017, usted lo sabe, esta mujer, Deniel de Iturbide, Denise Merker y claro, Lord Montajes, Carlos Loret de Mola, eso hicieron, mentirle con toda perversidad a la población. López Obrador muestra una fotografía de periodistas, entre comillas, que se reúnen a celebrar el gobierno de Calderón, porque eso fue lo que hicieron, celebrar a Calderón, y los personajes que aparecen en ella, y los vamos a decir porque nosotros sí no lo sabemos perfectamente, no titubeamos, ahí están Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Pedro Ferriz, Sergio Sarmiento, Pascal Beltrán del Río, Denise Dresser, Pepe Cárdenas, Federico Reyes Heroles, Javier Alatorre y otros tantos, Roberto Rock, hay mucha gente que está ahí, fueron a hacer
la salutación al gobierno de Calderón, pero además fue un programa implementado por el entonces Dupolio Televisa, nacido Grupo Imagen, que lanzó ese engendro que se llamó Iniciativa México 2011, que como tú bien comentaste al comienzo, se celebró en el Museo de Antropología e Historia en el sur de la Ciudad de México, enfrente del bosque de Chapultepec. Ahí también estaba Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa. Ahí también estaba Ricardo Salinas Pliego, este clasista, este racista, dueño de Televisión Azteca y del Emporio Salinas. Ahí también estaba Olegario Vázquez Aldir, el jefe de Ciro Gómez Leiva. Estos personajes decidieron asumirse como paladines al rescate, dijeron en ese momento, de un país que de acuerdo con ellos se encontraba en gravísimas crisis de seguridad pública, e hicieron este llamado, pero fue el año más sangriento, como bien apuntó el presidente López Obrador. Ahora, la experiencia histórica, la experiencia periodística nos demuestra que para estos personajes el poder es una adicción y esa adicción es difícil de desprenderse de ella, y estos personajes lo saben muy bien, y por eso estos sujetos fueron ahí convocados por estos dueños de los medios de comunicación como el claro ejemplo de la intelectualidad orgánica de la que tanto se ha hablado, ligada a los medios de comunicación, esos medios de comunicación que siempre llegaron a estos canales de televisión buscando dinero, no son defensores desinteresados del pueblo de México, no son defensores desinteresados de la verdad, de la información. Entonces es importante destacar que ahí en los supuestos acuerdos que hicieron, signaron unos acuerdos que les llamaron los principales medios de comunicación. Eran los principales medios de comunicación porque no había otros, querido Vicente, público memorioso, no lo sabía. Ellos asumieron adherirse a la postura de Calderón, supuestamente rechazaron, condenaron la violencia, etcétera, pero no lo hicieron porque solamente estaban condenando lo que Felipe Calderón les decía que condenaran. Ellos dijeron en ese momento que no se iban a convertir en voceros involuntarios de la delincuencia organizada, y así fue, y así continúa siendo. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay que olvidarlo, público memorioso, y usted no lo olvidará nunca, ni nosotros tampoco. El principal policía de Felipe Calderón era Genaro García Luna. Estos personajes no evitaron, como supuestamente se propusieron en ese momento, el lenguaje y la terminología empleada por delincuentes. No, al contrario, la atizaron, y desde sus televisoras se hicieron telenovelas, series, películas, justamente impulsando esta terminología de la delincuencia organizada. Hoy mismo las plataformas que dependen de esas televisoras están atestadas de una oda al crimen organizado, de una oda a la criminalidad, y estos personajes no desecharon la información que proviniera de los grupos criminales, como supuestamente dijeron en ese momento que lo harían. Al contrario, hubo propaganda para ciertos grupos que estos sujetos beneficiaron. Uno de los ejemplos es precisamente Primero Noticias de Carlos Loret de Mola, que justamente entrevistaba con muchísima pasión a Genaro García Luna. Esto no debe pasar nunca más, Vicente, porque estos personajes se dejaron comprar, se adhirieron a la línea editorial de estos medios de comunicación, les marcaban la pauta, no estaban ni están ahora adheridos a los trabajos periodísticos, tienen un compromiso con esos empresarios en particular, no tienen un compromiso con la gente, con el pueblo de México. Ellos se censuran y se autocensuran, son personajes que hoy mismo
a partir de ese hecho terrible, de esta iniciativa en 2011, están muy, muy compenetrados con la línea editorial de las empresas. Se están tratando de convertir en los nuevos educadores. El público, la gente ya los está rechazando, nosotros mismos los rechazamos, somos una opción distinta de información y la gente lo sabe. Estos sujetos están pensando siempre en su propio beneficio, están encargándose de deteriorar, de ideologizar a la gente, al pueblo, y no están, nunca estuvieron del lado del periodismo, de la neutralidad, de la objetividad. Son personajes, y fíjate, ahí en esa fotografía, por ejemplo, no aparecen otros personajes que también estaban ahí. Ahí en esta fotografía están estos sujetos que ya mencionamos, ahí los puede usted ver, pero también estaban ahí Enrique Krause, también estaban ahí León Krause. Nosotros en su momento aquí en Sin Censura precisamente presentamos fotografías que nos habían pasado reporteros que cubrieron ese evento un poquito más tarde a través de nuestras redes sociales. Vamos a volver a compartir esas fotografías que usted vio aquí como premier en Sin Censura, llamémosle premier. No van a aparecer ni aparecieron en esos medios de comunicación porque ahí estaban, y usted los está viendo, a los personajes que se encargaban de la línea editorial. Ahí está viendo a Carlos Puch, un personaje que está a un lado precisamente de Denise Merker, está a otro lado Joaquín López Dóriga, Pedro Ferriz, está Leonardo Curcio, están todos estos sujetos y muy sonrientes. Ahí, por ejemplo, vea usted la sonrisota de oreja a oreja que tiene Pascal Beltrán del Río. No parecía un periodista crítico. Vea nada más ahí qué sonrisa de horizonte. Ahí también Roberto Rock muy feliz. Todos parecían estar muy contentos cuando en realidad se suponía que habían sido convocados para condenar la violencia de ese año. Todos fueron como a un paseo prácticamente en Chapultepec y allá arriba los dueños, los tres principales dueños de los medios de comunicación hoy, que son en este orden: Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, Olegario Vázquez Aldir de Grupo Imagen, y al centro ahí Azcárraga Jean, este personaje que yo diría que ha perdido bastante fuerza y ahora es el directivo del América. En fin, usted ya los conoce, público memorioso, y vamos a seguir exhibiéndolos desde luego. Y mi querido Ricardo, de esas cosas de la vida, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador los exhibe hoy que publica en el periódico Reforma Sergio Sarmiento una columna que pega con lo que señala el presidente. ¿Con qué autoridad moral estos personajes se rasgan las vestiduras? Fíjate lo que escribe Sergio Sarmiento, quien fue junto a Carlos Loret de Mola en aquel evento del 2011 maestro de ceremonias y bueno, que ha sido, también hay que decirlo con todas sus letras, exhibido una y otra vez por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Sergio Sarmiento en Twitter que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es el más atacado de los presidentes desde Madero, como él lo señala, pero sí el que más ataca. Y creo que este primer párrafo los exhibe de cuerpo completo. Bueno, fíjate lo que pone para dejar ahí una comparación y para que lo entienda el público que lea esta columna, ¿no? Hace referencia a una cita de Adolfo Hitler y dice: todo esto fue inspirado por el principio, que es bastante cierto por sí mismo, que en la gran mentira hay siempre una cierta fuerza de credibilidad. Se le atribuye esta cita a Adolfo Hitler y la usa Sergio Sarmiento para hablar de Andrés Manuel López Obrador. Ya de entrada me parece vulgar, mezquino, pero este primer párrafo es verdaderamente revelador con lo que hoy el presidente exhibe en la mañanera. Dice: entre las muchas afirmaciones que el presidente López Obrador repite constantemente, destaca la de que es el presidente más atacado después de Madero. Esta es, sin embargo, una mentira expresada con insistencia en un esfuerzo por volver la verdad
por volver la verdad, dice. Lo que sí es cierto es que Andrés Manuel López Obrador es el presidente que más ha atacado a supuestos rivales o enemigos. Y luego cita a Luis Estrada, el director de este taller de comunicación política conocido como SPIN, que ya precisamente publicó un libro sobre las supuestas mentiras del presidente, el libro al que fueron a la presentación Joaquín López Dóriga, Kenia López Rabadán y hasta estuvo ahí Ricardo Monreal en el Senado de la República, y que nosotros aquí en Sin Censura hemos exhibido como un mentiroso, porque ha mentido sobre Sin Censura, sobre Rafa Herrera, quien fue nuestro corresponsal, y sobre su servidor Vicente Serrano. Dice, solamente hasta el 28 de septiembre de 2020, Luis Estrada, director de SPIN, taller de comunicación política, registraba que Andrés Manuel López Obrador había dicho 15 veces que era el presidente más atacado desde Madero o en los últimos 100 años. La afirmación la ha repetido muchas veces más desde entonces. Mi querido Ricardo, qué interesante, ¿no? Porque Sergio Sarmiento dice, no es el más atacado, pero sí el que más ataca. Van a decir que estas exhibidas son ataques a quienes no lo aplauden, a quienes no son, entre comillas, paleros del presidente. La realidad es que estos personajes solitos se han exhibido una y otra vez, pero me llama la atención que hoy precisamente en el periódico Reforma, Sergio Sarmiento publique esto y el presidente desde la mañanera los exhiba, los desnude, los presente de cuerpo entero, querido Ricardo. Por supuesto, no son atacados estos personajes, están descobijados de chayote, están descobijados de dinero y de fideicomisos. Este presidente López Obrador no es el que más los ataca, es un presidente inteligente y en eso radica la diferencia. Un personaje inteligente que sabe perfectamente con quién está tratando. Antes no respondía Enrique Peña Nieto, lo único que hizo en su momento Peña fue responderle tibiamente a Claudio X González cuando trató de exhibir los golpes que le daban a través de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pero no era ni es un personaje inteligente, y por supuesto tampoco Felipe Calderón, que los tenía ahí prácticamente a su merced, como lo vimos en estas fotografías. No, López Obrador no les ha querido dar dinero, no les ha querido dar el cucharón del pozole para que se sirvan a manos llenas del dinero público, no les ha querido dar dinero del erario, no les ha querido dar estas grandes sumas, estas grandes cantidades para que se anuncien el gobierno en sus páginas, en las páginas de estos pasquines que ya vemos, nunca se leyeron y no se van a volver a leer. Por eso ya las páginas de letras libres se redujeron prácticamente a la mitad. Se dieron cuenta ellos que no podían sobrevivir sin el dinero el gobierno, de los gobiernos federal, y ahora están abrevando de las grandes compañías. Ahora Claudio X González, Grupo México, Cinépolis de Alejandro Ramírez están anunciándose en sus páginas. Lo que ha hecho este presidente es demostrarle al pueblo de México que se puede exhibir a estos personajes que se consideraban intocables. López Obrador es un personaje que además lee, eso es una virtud tremenda en un presidente que puede hablar de Francisco Zarco, que puede hablar de Manuel Paino, que puede hablar de Guillermo Prieto, de los hermanos Flores Magón, y que lo mismo ha leído a estos personajes y conoce perfectamente, y por eso los llama voceros del conservadurismo, porque sabe muy bien cuál ha sido su técnica de golpeteo para debilitar a los gobiernos, y esos gobiernos cedan y les digan, ahí te va una lana, ya no nos golpees por favor, y se acabó la fiesta en paz. Eso fue lo que sucedió con Felipe Calderón, por eso les hizo esta recepción, esta comilona, este agasajo, y por eso ellos estaban tan contentos. Viajaban en el avión presidencial, muchos de ellos con Calderón, viajaban en el avión presidencial
con Enrique Peña Nieto, hay fotografías donde los vemos abrazándose cuando se supone, y ellos lo han dicho, que el periodismo no debe estar tan cerca del poder y que debe ser siempre crítico ante el poder, y no vemos a ninguno que esté enfadado, no vimos a Sergio Sarmiento que los exhibiera. Es más, querido Vicente, hay una nota en el periódico Excelsior que firmaron en ese momento que se llama "Los buenos somos mucho más". Aquí la está usted viendo en su pantalla, está firmada, fíjate nada más, por Leticia Robles de la Rosa, la que es vocera en este momento de Ricardo Monreal. Entonces hace una crónica donde le echa muchísimas porras a la iniciativa México 2011 y la presenta como si hubiera sido el gran evento. Estos personajes siempre han estado coludidos, estos periodistas siempre han parado la mano para que se les dé su chayotito, y ahora que hay un presidente inteligente que los ubica perfectamente y que sabe cuánto se han metido a la bolsa, entonces están enojados, están enardecidos, y por supuesto que van a lanzar y van a continuar haciéndolo sus saetas venenosas, sus saetas ponzoñosas en contra del corazón de la Cuarta Transformación, pero la gente ya afortunadamente no se informa en esos espacios, cada vez están más solitarios, cada vez están más desérticos, y nosotros ahí nos parece que hemos hecho una labor importante al informarle a la gente, al público memorioso, con datos duros. Y fíjate, mi querido Ricardo, que estoy leyendo, tratando de desmenuzar la columna o la calumnia de Sergio Sarmiento en el periódico Reforma hoy, y me parece revelador porque, digo, solamente un despistado no iría un poquito más allá para entender quiénes son estos personajes, ¿no? Sergio Sarmiento cita a Luis Estrada, director de SPIN, Taller de Comunicación Política. Luis Estrada trabajó en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Y qué hace en esta columna? Pues retoma datos para lavarle la cara, para aplaudir a Felipe Calderón, de alguna manera, ¿no? Fíjate nada más lo que dice Sergio Sarmiento. SPIN hizo entonces un análisis de las columnas de los mismos periódicos, menos uno que todavía no existía, a los que hace referencia el presidente, el mismo 24 de septiembre, pero del segundo año de gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y encontró que en 2008 el 61% de las columnas fueron negativas para Calderón, el 30% neutrales y el 9% positivas. En 2014, el 73% fueron negativas para Peña Nieto, 17% neutrales y 10% positivas. No es un estudio completo, como no fue el que presentó Andrés Manuel López Obrador, pero sí sugiere que la afirmación de que Andrés Manuel López Obrador es el presidente más atacado es una mentira. ¿Y cómo creerle a Luis Estrada, que es un exfuncionario del gobierno de Calderón? No sé si sea claro con la desmenuzada, pero hay un sesgo claro. Pero bueno, no solo eso, fíjense nada más. Dice más adelante Sarmiento en su columna: las mañaneras han sido plataforma para lanzar ataques, descalificaciones y difamaciones. Reforma, Claudio X González Guajardo y muchos periodistas, políticos y empresarios han sido víctimas. Lo peor es que el número de agresiones ha venido aumentando. Según SPIN, Joaquín López Dóriga fue atacado por el presidente solo 2 veces en 2018 y 2019, pero 51 ocasiones en el 2022. Carlos Loret de Mola pasó de 5 a 230, Enrique Krause de 7 a 101 ocasiones. Yo pregunto, pues, ¿y el método? Porque van a decir que lo de hoy es un ataque del presidente, cuando en realidad es una exhibición de la hipocresía, de la sinvergüenzada de estos personajes. Por eso la gente tiene que estar más viva que nunca, de ojos abiertos, mi querido Ricardo. Tiene que estar muy pendiente de lo que estos personajes hacen, porque justamente hacen eso. Acuden a las encuestas, a las mediciones, a las reflexiones, a los análisis de sus amigos, y es cuando nosotros nos damos cuenta de que estos periodistas, la mitad o más de la mitad de ellos no lo son.
Es como esta lista que apoyó supuestamente a Ciro Gómez Leiva y que nosotros nos preguntamos, ¿dónde están los trabajos de investigación de Beatriz Pajés? ¿Dónde están los trabajos de investigación de Javier Lozano? ¿Dónde están los trabajos de investigación de Carlos Alarraqui? Estos personajes no son periodistas, estos personajes hacen mediciones desde una burbuja, no conocen al pueblo de México. Si salieran a las calles de la Ciudad de México, a las calles del México profundo que ha recorrido el presidente, se darían cuenta de que hay una gran adhesión, de que el pensamiento de la gente de a pie, de la gente que camina, que anda, que recorre México, está en sintonía con el presidente, ya no quiere más élite, ya no quiere más saqueo. La gente está acompañando esta cuarta transformación porque justamente se ha dado cuenta de que este gobierno, a diferencia de los anteriores, no se queja del dinero. Una y otra vez el presidente López Obrador está hablando de finanzas sanas. Hay muchos proyectos que ya se han terminado, otros proyectos que están en camino de su conclusión, y justamente es porque el presupuesto se ha cuidado. Hay programas sociales que estos personajes no atienden o desatienden con maña, justamente para no darle el crédito al gobierno de López Obrador. Entonces están en otra cosa. Yo me pregunto si de verdad en el periódico Reforma hoy tendría que haber ido en portada un ataque que proviene de latinos. O sea, vean nada más ahí la portada es un ataque a la magistrada Yasmín Esquivel. Confirma un plagio de tesis. Imagínese usted nada más si esto merecía la portada de un periódico de circulación nacional. No, esto es un trabajo, entre comillas, que hizo el equipo de un personaje que es Guillermo Sheridan Prieto, racista, clasista, un personaje que ni siquiera vive en México y que de acuerdo con varias informaciones que se estuvieron circulando, se reunió previamente con el equipo de Latinos de Carlos Loret de Mola en su casa de Valle de Bravo. No lo niega Guillermo Sheridan, hace sus correspondientes ironías, las ironías de siempre, pero usted ya sabe perfectamente que estos personajes son siempre los mismos y por eso coincido contigo, querido Vicente, en que hay que tener los ojos bien abiertos y hay que aguzar los oídos para saber exactamente, como dice el presidente López Obrador, de parte de quién, y una vez que nosotros nos demos cuenta quiénes son esos personajes, ahí nos vamos a percatar perfectamente quiénes son estos sujetos y de parte de quién vienen. Y que no quede duda. Obviamente que si hay algo irregular, que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero como dice el presidente, que sea la autoridad de la UNAM, que sea la UNAM y no un medio como Latinus el que haga un juicio del caso, por ejemplo, de la ministra Yasmín Esquivel, esposa de uno de los personajes cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, empresarios. A eso me refería Riobó, porque el propio presidente hoy en la mañana, nada más para cerrar, mi querido Ricardo, el propio presidente dijo que la nota de la ministra la dio Loret de Mola, un periodista famoso, pero muy corrupto. Lo dijo el presidente, échalo. Y por cierto, uno de los personajes periodísticos, uno de los grandes periodistas que firmó aquella iniciativa en tiempos de Calderón, el famoso pacto de silencio. Por eso, y cuando dice el presidente que callaron como momias, no exagera, callaron como momias. Todos estos personajes, incluyendo Loret, incluyendo Sheridan, incluyendo Krause, incluyendo todos estos personajes. Vamos a ver y escuchar. Porque es un tema que está en las redes sociales y debe estar también en los medios convencionales, en todos. ¿Saben qué quieren? Bueno, primero, porque mucha gente no sabe,
hay que contextualizar, hay que dar los antecedentes. Y no sabe porque tampoco le importa mucho y anda en otras cosas, o no tiene el acceso a la información. Pero hace como 40 años se tituló una abogada que se llama Yasmín Esquivel. Terminó en la Escuela de Derecho de la UNAM y para recibirse, después de que se cursan todas las materias, hay que presentar una tesis, es decir, un trabajo escrito sobre un tema. Y en ese entonces, esta abogada presentó una tesis y ahora, como esta abogada llegó a ser ministra en la Suprema Corte, y el día 2 de enero, a más tardar a las 12 del día, se va a elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte, y esta ministra es candidata le sacaron que cuando hizo su trabajo de tesis, copió, le llaman a eso plagio. Es una especie de robo que tiene que ver con lo intelectual, con lo académico. Pero fue hace 40 años que un grupo conservador descubrió que ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella y que la tesis es igual, calcada. Esto se dio a conocer a través de un medio que se caracteriza por defender a la mafia del poder, Loret de Mola, que es un periodista famoso pero muy corrupto, que tiene como 6 departamentos, tiene un departamento en la Ciudad de México que es de los más lujosos de la ciudad y tiene una residencia también lujosísima en Valle de Bravo y tiene departamentos en el extranjero y es como el favorito de los conservadores, un poco como el Reforma y como, bueno, casi todos, casi, porque hay muchos periodistas honestos. Entonces, da la noticia, la gran noticia, ¿no?, de que la ministra plagió la tesis. Ya la ministra está pidiendo que la UNAM investigue, porque ella dice
que no es cierto. Ella hizo primero el trabajo y que fue a ella a la que plagiaron. Y está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo. Y eso yo lo veo bien. Que los especialistas, autoridades de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto. Pues ahí están los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a este escándalo del que se han colgado muchos de los opositores y de los odiadores del presidente Andrés Manuel López Obrador, revelado ¿en dónde? En Latinus, de Carlos Loret de Mola. ¿Por quién? Por uno de los miembros de este grupo de intelectuales orgánicos, Guillermo Sheridan, peón de Enrique Krause. Mi querido Ricardo Sevilla, hay que cerrar invitando a la gente para que esté al pendiente de tus espacios en redes sociales, de tus espacios independientes, porque estoy seguro que seguirás subiendo más información y seguirás opinando. Así será, querido Vicente. Muchas gracias por el espacio, como siempre, aquí en la familia de Sin Censura, donde somos miembros, orgullosos miembros. Nada más un apunte rápidamente. El doctor Enrique Krause y el doctor Guillermo Sheridan siguen viviendo de un personaje que no terminó la carrera, Octavio Paz. Octavio Paz estudió Derecho, dejó la carrera inconclusa, y estos engendros siempre han mamado de la vida de Octavio Paz y de su obra. Un personaje que no terminó la carrera de Derecho, y ahí se lo dejo, público memorioso. Síganme en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el diario Basta, donde somos columnistas. Síganme, por favor, también en Paralelo 24, donde ahí tenemos un par de reportajes justamente sobre Guillermo Sheridan. Paralelo 24. Síganme, por favor, también en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, y síganme, por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana, de lunes a viernes, y si todo marcha bien, ojalá que sí, querido Vicente, público memorioso, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo y permanecemos pendientes. Claro que sí, un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.